Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga, qué bendición podernos encontrar nuevamente en este segmento de meditación en la noche para poder meditar, poder reflexionar y analizar alguna idea central de la Biblia para poderla tener en nuestra mente y poder reaccionar a esa verdad eterna. Bienvenido sea, hermano y hermana, a este segmento, y para ello le voy a pedir que tenga bien abrir la Biblia en el Salmo número 49, que es el salmo que nos compete estudiar o meditar en este lunes. Así que vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el Salmo número 49, versículo 5. Salmos 49, 5 estará apareciendo en pantalla, como es costumbre, la porción de la lectura, para que la puedas seguir junto conmigo en el lugar que se encuentre. La palabra de Dios dice así, Salmo 49, 5. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Vamos a orar, hermanos, y después a meditar sobre este versículo y sobre su entorno. Padre, te pido que en estos momentos de meditación bíblica, te ruego que nos des comprensión. Danos sinceridad y danos honestidad en cada uno de nosotros, de forma que podamos tomar lo que nos corresponda en esta oportunidad. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. El Salmo 49, hermanos, un salmo escrito propiamente por los hijos de Coré. Los hijos de Coré habían vivido lo suficiente para darse cuenta que los bienes materiales en este mundo son pasajeros. Son sencillamente un medio para poder vivir y no el fin. Es decir, los recursos materiales, las casas, los carros, el dinero, el sueldo, todo aquello que pudiésemos obtener materialmente como resultado de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, para poder vivir de una manera tranquila, cómoda, humanamente hablando, pues todos esos bienes no son pecado necesariamente, pero son bienes terrenales, son bienes materiales que cumplen una función determinada, pero que no son eternos. Y esa es la idea que habían entendido los hijos de Coré. Estos salmistas habían comprendido ya que la relación con Dios, las cosas eternas, es lo que permanece, lo que prevalece, es lo que tiene mucho más valor espiritualmente hablando que lo que es temporal, obviamente. Así que ellos están describiendo el valor de las riquezas, que son sencillamente temporales. Tienen un comienzo, tienen un fin, y en ese proceso del paso A al paso B, bueno, muchas cosas pueden suceder. No las pueden robar, se pueden quemar, alguien más se puede adjudicarlas, etcétera, etcétera. Sin embargo, no traen la felicidad, son medios nada más. Y el mismo pasaje que escribieron los hijos de Coré, más adelantito, comienzan a decir son temporales, son pasajeras. Cuando uno va a la tumba, bueno, todo lo que uno obtuvo en este mundo terrenal propiamente, pues aquí se va a quedar. No nos vamos a llevar nada. Hay quienes piensan, la gente materialista piensa en su más íntimo pensamiento, dice el Salmo, o los salmistas más bien, piensan que serán eternos los bienes, pero no es así. Las riquezas, hermanos, tienen su finalidad, tienen su funcionalidad y tienen su propósito, pero finalmente no dan lo que las cosas eternas sí pueden generar. Y en medio de ese desarrollo, de esa idea, pues nos encontramos con el versículo 5, como si hubiese gente materialista alrededor de los hijos de Coré, como acosándolos o buscando su desánimo, porque quizás ellos no estaban visiblemente inclinados a las cosas de este mundo, a estas cosas que terminan en un momento dado, y ellos estaban colocando su corazón en lo que realmente vale la pena. Y pareciera ser que sus adversarios, es decir, la gente que con posesiones, con riquezas temporales, estaban tratando de ponerse alrededor de ellos y
acosarlos por la vida de austeridad o espiritual que estaban llevando. Por lo cual ellos describieron: ¿por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? No tengo por qué temer si la gente que tiene su corazón en lo que se acaba, finalmente viene y me acosa, me dice, se burla, hacen escarnio de nosotros. ¿Por qué vamos a temer a ellos cuando vengan los días difíciles, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Como que había gente que los estaban molestando. Tenían gente alrededor, los hijos de Coré, que estaban prestos para tratar de tomar el ánimo de ellos y humillarlo, para que ellos dejaran de hacer lo que sabían que estaban haciendo bien, para que ellos dejaran de desarrollar el bien que estaban haciendo, la causa justa que estaban elevando hacia Dios. ¿Por qué van a venir tiempos de adversidad? Dice el versículo: ¿y por qué voy a temer cuando vengan esos días? No solamente por qué temeré en los días de adversidad, cuando la iniquidad, cuando el pecado, podemos entenderlo, cuando el acoso de mis opresores me rodeare. Hay algo que podemos entender, hermanos, en este versículo, y es que el Hijo de Dios no tiene por qué preocuparse por el acoso de los perseguidores, cuando el acoso de los perseguidores le rodea. ¿Por qué? Vamos a encontrarnos, hermanos amados, en un momento dado en nuestra vida, que va a haber personas que estarán opuestas a nuestra brecha en la vida cristiana, que algunos, en cumplimiento de la advertencia de Cristo mismo, recuerdan cuando Cristo les dijo a aquellas mujeres: si esto hacen con la rama, con el tronco, ¿qué no harán con las ramas? Es decir, si están haciendo conmigo, que soy el Hijo de Dios, ¿qué no harán con ustedes? Siempre, hermanos, vamos a toparnos con personas adversas, antagónicas al cristianismo. Siempre vamos a encontrarnos. Puede ser algún pariente, puede ser algún familiar lejano, cercano, puede ser algún otro cristiano, puede ser alguien de la misma iglesia, o puede ser de alguien de la misma descendencia de uno, o puede ser algún conocido del trabajo, o puede ser alguna persona allegada o lejana a nuestro círculo afectivo. Pero siempre nos advierte la palabra de Dios que vamos a encontrarnos por la brecha, por el sendero del cristianismo, caminando, tratando de fortalecer nuestra relación íntima con nuestro Dios, tratando de desarrollar algún ministerio que agrade a la persona de Dios, tratando de servir a Dios en alguna área de nuestra vida. No necesariamente tiene que haber un nombramiento en la iglesia o una posición, ¿verdad? Eso es lo de menos. Al servicio del Señor no tiene que estar sometido a votación de nadie. El servicio de Dios es una acción que debe de llevar el cristiano en todo momento de su vida y de diferentes maneras, de mil y una formas. Así que el cristiano debe de hacer algo por Dios, debe de estar presto para servir al Señor en lo que requiere diligencia, dijo Pablo, no perezosos, fervientes en espíritu. Así que muchos cristianos pueden hallarse creciendo en su fe y desarrollando virtudes cristianas y tratando de que el estudio, meditación y exposición de las Sagradas Escrituras, tratando de colocarlo en un lugar muy especial y muy particular dentro de su alma para poder caminar y crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero dicen los hijos de Coré que tarde o temprano se van a levantar personas adversas, personas que se burlen y a través de las burlas querrán que nos detengamos de servir a Dios, personas que se burlarán quizás de la obra que uno está haciendo, es decir, del servicio que uno le preste al Señor. Se me viene a la mente con la lectura de este versículo un pasaje corto de la historia de Nehemías, aquel hombre que Dios escogió para que fuera aquel que dirigiera, que tomara control
de la construcción de los muros de Jerusalén, que habían estado por muchas décadas abandonada la ciudad, y ya estaba Esdras, el sumo sacerdote, que había llegado para restaurar el culto de adoración a Dios. Y había llegado Nehemías para levantar los muros y estar protegidos. Entonces ahí en Nehemías capítulo 6 nos narra la historia de que Nehemías había comenzado, dividió por familias el trabajo y puso a las familias porque había enemigos, había gente ajena a la ciudad de Jerusalén que se había posesionado sencillamente de la ciudad y que trataban de que pues nadie más llegara a estorbarle a sus maléficos planes. Habían en particular 3 personas que eran los que dirigían a ese grupo oponente. Era Tobías, era Gesem el árabe, y había otra persona. Y cuando se dieron cuenta que Nehemías estaba ferviente, trabajando y moviendo a la gente, a su pueblo, para que sirvieran y levantaran los muros para protección, querían quitarle la vida. Comenzaron a acosarlo, comenzaron, como dicen los hijos de Coré, a oprimirlos, a oprimir a Nehemías. Y llegó uno y le mandó un mensajero, Tobías, y le dijo: te queremos ver ahí en tal lugar, para que vayas tal día, tal hora. Pero querían hacerle mal, dice el pasaje. Entonces Nehemías acudió a pedir consejo con otra persona y le dijo: no, lo que tienes que hacer es esconderte en el templo y estar ahí seguro y protegido. Entonces Nehemías reaccionó, dijo: un hombre como yo ha de huir. En Nehemías capítulo 6 versículo 11 dice la palabra de Dios: entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. Dijo: no entraré. Tengo una gran obra que Dios me ha dado por hacer y no voy a dejar de hacerla. Así que las palabras de los hijos de Coré, hermanos, en el Salmo 49 cobran mucho valor y mucho sentido en la vida de Nehemías, y por supuesto en su vida y en la mía cuando nos encontremos en una situación semejante. Cuando leemos las palabras: ¿por qué he de temer en los días de la adversidad, cuando la iniquidad de otros, de mis opresores, me rodeare? ¿Por qué como hijos de Dios vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo por Dios, el ministerio que Dios nos ha llamado, el servicio que estamos haciendo por Dios, el fortalecer, el dedicarnos a crecer y fortalecer nuestra vida espiritual? Hemos de dejarlo de hacer por la opresión de nuestros adversarios. No solamente las personas, sino también las malas influencias de los demonios. Hemos de dejar de hacer y de llevar a cabo lo que sabemos que estamos haciendo, que es correcto. Hemos de dejar de servir a Dios porque otros no quieren que lo hagamos. Es lo que estaba diciendo: un hombre como yo tiene que esconderse, dijo Nehemías. No, yo estoy haciendo una grande obra. Dice en el versículo 16: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Estaba haciendo una obra. ¿Por qué no debemos de temer, hermanos, a los adversarios, a la oposición? Número 1, no debemos de temer en nada, hermanos, porque Dios está con nosotros. El mismo versículo 16, repito la última parte, dice que los adversarios se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios se había hecho esta obra. Tenemos que continuar desarrollando lo que Dios nos ha dado por hacer. Tenemos que continuar creciendo en nuestra fe, aunque vengan pandemias, aunque vengan luchas, aunque vengan tribulaciones, aunque venga escarnio, aunque venga infinidad de tropiezos para que no continuemos en la vida cristiana. Jesucristo dijo: son necesarios los tropiezos, pero no por ello vamos a dejarnos intimidar por los demonios, o no por eso vamos a dejarnos acosar de los adversarios, de los oponentes, de los opresores, dijeron los hijos de Coré. No por ello vamos a dejar, porque Dios está con nosotros. No podemos dejar de hacer la obra que Dios nos ha dado, sea en el servicio evidente o muy oculto, pero es algo que usted está haciendo para Dios, hermano, hermana. No deje de hacerlo, porque Dios está con nosotros, Dios está con ustedes. Es una grande obra la que estamos haciendo.
¿Por qué no debemos de temer a los tropiezos y a las adversidades que vienen cuando estamos sirviendo al Señor? Bueno, porque tenemos que continuar desarrollando la grande obra que estamos haciendo para Dios. Dice el versículo 3 de Nehemías 6, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a ustedes. Le mandaron llamar a Nehemías, ve, porque queremos platicar contigo. Le dijeron, dice, no tengo tiempo, no voy a ir, porque si yo dejo aquí para ir con ustedes, yo estoy haciendo una grande obra y cesaría de hacer la obra porque me voy a distraer con ir y venir. Así que ¿por qué no debemos de temer, hermanos, al acoso de los opresores, como dijeron los hijos de Coré? 1, porque Dios está con nosotros. 2, porque estamos desarrollando una obra para Dios. No podemos dejar de hacerlo. Viene el desánimo, viene el desaliento, vienen las luchas, vienen las tentaciones, vienen infinidad de situaciones, hermano, y no debemos dejar de hacer lo que estamos haciendo por Dios, porque es una grande obra. Dios nos ha dado por hacer infinidad de aspectos. Lo principal, hermanos, es fortalecer nuestra relación con Dios. Es una grande obra. Y si nos distraemos poniendo atención a esto y a lo otro, y a las luchas, y a las pruebas, y a las dificultades, no vamos a lograr honrar a Dios con nuestro trabajo. Y número 3, ¿por qué no debemos de temer a las adversidades cuando estamos sirviendo y creciendo en el Señor? Porque mayor es el que está con nosotros o a nuestro lado que el que está con los opositores. El apóstol Juan lo expresó muy bien en Primera de Juan, capítulo 4. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. No solamente Dios está con nosotros, sino el que está de nuestro lado es mucho mayor. Hay una grande obra. El que no conoce a Cristo nos quiere distraer, el mundo nos quiere distraer de nuestro crecimiento espiritual, de nuestro servicio a Dios, de la gran obra que estamos haciendo por Él. Y tenemos que continuar desarrollándola y creciendo y fortaleciendo la obra del Señor. Dijo Pablo, creciendo en la obra del Señor siempre, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El diablo querrá, hermanos, que dejemos de hacer lo que estamos haciendo. El diablo querrá hacernos desistir en nuestro crecimiento espiritual. El diablo querrá hacernos dejar de orar. El diablo querrá dejarnos que dejemos de clamar a Dios, de leer su palabra, de compartir nuestra fe, de crecer más aún en nuestra vida cristiana, de hacer lo que estamos haciendo. Pero dice la Biblia, no voy a temer a eso. Luchas van a venir, advertencias va a haber, acoso va a haber, pero yo voy a seguir porque estoy haciendo una grande obra, dijo Nehemías. No se desanime, hermano, siga adelante. No claudique, hermano y hermana, muchachos, hay que seguir adelante. Estamos sirviendo al Señor. Va a haber pruebas y luchas, va a haber advertencias, va a haber mucho que el diablo va a hacer para hacernos estorbar y desistir de la obra de Dios. Hay que seguir porque estamos haciendo una grande obra. Padre, gracias por tu palabra. Te ruego que la hagas germinar en nuestros corazones y a no detenernos. Amar la obra del Señor, amar el crecimiento cristiano, amar el aspecto espiritual y crecer en Él y crecer más en el Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén.